Welcome to our second term by Miss Paola. Hi, my dear students. Today we are going to learn all about microorganisms. Okay, we are going to start. First, we are going to know about healthy. Why healthy? Because this is when you are talking about when you have a balance in your life, not only in your body. If you have taken into account this physical, mental, and social. Physical is of the body or tangible or concrete. Mental is all relationship of our mind, and social of the people, places, and things around you. Hola, mis niños. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los microorganismos. Ante todo, vamos a empezar a hablar qué es algo saludable. Saludable no es solamente tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, sino que esas tres cosas sean igualmente un balance en cuanto a lo físico, lo mental y lo social. Lo físico hace relación a nuestro cuerpo. Lo mental hace relación a todos nuestros pensamientos y lo social, nuestras relaciones. Now, we are going to talk about type of illnesses. These illnesses can be classified in different ways, one being their origin or source. Vamos a ver los diferentes tipos de enfermedades que existen y estas son clasificadas depende de su origen de fuente. Perdón. Okay, the first is degenerative diseases, that these are caused by deterioration of an organ. Vamos a empezar con las degenerativas, que son las que causan las que causan un deterioro de un órgano. Un ejemplo de esto puede ser el Alzheimer. Acá el Alzheimer se deteriora progresivamente la memoria, en este caso el cerebro. Okay, the second is the infectious diseases. These are caused by microorganisms. En este caso vamos a hablar de las infecciosas, infectocontagiosas. En una de estas podemos ver el ejemplo que estamos viendo en este momento con el COVID-19. ¿Por qué tomamos de ejemplo el COVID? Porque este se transmite o se puede infectar por la saliva de las personas o por su transpiración. The next one is the deficiency diseases. These are caused by the lack or deficits or necessary nutrition. En este caso vamos a ver de la deficiencia necesaria de los nutrientes. Un ejemplo que podemos tomar de esta es la anemia. En esta, la anemia es la falta de glóbulos rojos, la disminución de glóbulos rojos, lo que les hace falta el hierro y la vitamina D. Now, we are going to talk about the parasitic diseases. These are caused by parasites. En este caso, vamos a terminar hablando de los parásitos. Y pues, como su mismo nombre dice, es a causa de un organismo que puede traer efectos negativos en nuestro cuerpo, que puede retomar o puede absorber nutrientes valiosos para nuestro cuerpo y ahí causar varias enfermedades. Now we are going to talk about bacteria, fungi, and viruses. These are considered microorganisms because of their small size. All three cause illnesses and diseases. However, bacteria and fungi also benefit our body. For example, the human microbiome defends our body from harmless bacteria. Now we are going to talk about what is bacteria. Bacteria, these are the smallest and the most abundant living organisms on the planet. Bacteria are unicellular. What is this? In this case, we can find bacteria in all places that you think. For example, the air, the water, the ground our bodies, close to volcanoes, and even places as cold as Antarctica. In this case, we can find four different kinds of bacteria. The coccus,
that the shape is spherical. The bacillus is the rod shaped. The spirochete is the coiled or spiral shape. And vibrio, that is the coma shape. En este caso, chicos, vamos a hablar sobre las bacterias, los hongos y las virosis. Recuerden que en este caso, estas tres son consideradas microorganismos por su tamaño. En este caso, vamos a empezar a hablar por la bacteria. La bacteria es un microorganismo unicelular. En este caso vamos a encontrar, bueno, la bacteria la encontramos en cualquier lugar. Pero esta tiene cuatro clasificaciones. Coccus, que es en forma Bacillus, que es una forma cilíndrica. Spirochetes, that es una forma de espiral. Y Vibrio, que tiene como forma de coma. Okay, now we are going to talk about fungi. Fungi are organisms that grow in damp, humid areas. They can be unicellular or multicellular. When you are talking about unicellular, you think of fungus, for example. And when you are talking about multicellular, you can think or you can talk about mushrooms, are multicellular in this case. Fungi are similar to plants because they grow from soil and do not move. However, they don't make their own food. Fungi absorb nutrition from decomposing plants and animals. Now we are going to talk the viruses. Viruses have such unique characteristics that it is still debated whether they are alive or not. In this case, one of the characteristics is that they depend on another organism to survive. Viruses infect cells and multiply, producing more viruses that infect other cells. Ahora vamos a hablar de lo que es los hongos y las virosis. Los hongos son organismos que crecen en zonas húmedas. Estos pueden ser unicelulares o multicelulares. Unicelulares, un ejemplo de esto puede ser los hongos que encontramos como el moho, que lo encontramos en lugares húmedos. Y multicelulares es cuando se crea un hongo como tal, que lo hemos visto. Esto tiene una comparación o es similar a las plantas porque crece bueno, con ayuda del sol y la tierra. Hay algo que es muy importante y es que este hongo absorbe los nutrientes descompuestos de las plantas y de los animales. Bueno, por otro lado están los virus. En este caso, los virus son un microorganismo unicelular que dependen de otro organismo para poder vivir, en este caso para poder multiplicarse. A, dif- a diferencia de las bacterias, a diferencia de la célula, este no necesita de otra célula para poder reproducirse. Okay, my dear, this is all for today. Remember that if you have questions, you can ask me in our next science virtual class. Bye. See you later.